Bienvenidos nuevamente, buenos días. Nos encontramos en el webinar de CITIC 2018 en la Ciudad de México. Yo soy el doctor Gerardo Pairó, soy cardiólogo intervencionista y para mí es un gusto y un placer compartir este foro con un gran amigo de CITIC y un amigo personal con quien hemos discutido en varias ocasiones sobre estas controversias que han surgido en los últimos años en la cardiología intervencionista. Me encuentro con el doctor Joel Estrada, quien es jefe del Departamento de Hemodinamia del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Es una autoridad con respecto a lo que se refiere al cierre de orejuela izquierda. Joel, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es para mí, Gerardo. Y empezaría pidiéndote un poquito de antecedentes. ¿Por qué surge la necesidad o la ocurrencia, en realidad, de aislar la orejuela izquierda? O sea, ¿cuál es la relevancia de la orejuela izquierda en la génesis de una enfermedad o un accidente cerebrovascular? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Gerardo. Es un placer estar aquí en CITIC. ¿De dónde surge la necesidad? La fibrilación auricular está siendo la arritmia más común en el adulto mayor. Se calcula que alrededor del 2% de la población debe tener en algún momento de su vida, después de los 60 años, 65 años, fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular está fuertemente relacionada con la incidencia de evento vascular cardioembólico, evento vascular isquémico. Y el simple hecho de tener fibrilación auricular a un sujeto que tiene fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de tener un evento vascular de tipo isquémico cardioembólico. Entonces de ahí surge un problema de salud importante para la población. Y después, ¿por qué en especial la orejuela de la aurícula izquierda? Porque en el 90% de los casos se sabe que el 90% de los casos de los pacientes que tuvieron un evento vascular isquémico de origen corazón, en el 90% de los casos el trombo salió de la orejuela izquierda. Okay. Entonces ahí es donde se establece, se fundamenta el hecho de que la orejuela tiene una participación importantísima en este tipo de pacientes. Ok, de acuerdo. Ahora, específicamente de la evidencia que sustenta un poquito el aislar esa orejuela izquierda de la circulación intracardíaca, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es la secuencia en la que se ha probado el concepto de que cerrar la orejuela o ocluir la orejuela izquierda tiene un beneficio sobre esto? Hasta el día de hoy el tratamiento de elección es para un paciente con fibrilación auricular no valvular es definitivamente la anticoagulación oral, ya sea anticoagulación con cumarínicos o no cumarínicos. En los años 50 los cirujanos, que muchas veces venimos a cosechar claro. Lo que hicieron los cirujanos plantean la necesidad de excidir la orejuela izquierda, tratando de manejar, de prevenir el evento embólico. Los primeros trabajos pues era una agresión muy grande abrir el tórax para quitar la orejuela y ahí en los años 50 paró esto. Lo reviven después cuando aparece ya la cirugía de los isquémicos y los valvulares en forma regular, donde en el momento actual no pensarías tú que un paciente con fibrilación auricular y algún problema quirúrgico de corazón fuera a quirófano y no le quitaran la orejuela, claro. A todos. Y después aparece el hecho de que el principal problema de los anticoagulantes orales es, uno, que el paciente no los toma, y cuando los toma, frecuentemente los toma mal. Y que más de la mitad o alrededor de la mitad de los pacientes que toman terapia anticoagulante no la toman adecuadamente. Y entonces la frecuencia de eventos vasculares, a pesar de una terapia anticoagulante más o menos llevada, es muy alta. Y entonces aparece la posibilidad de cerrar la orejuela por vía percutánea. El primer dispositivo que se utilizó, el Plateau O, bueno, este dispositivo termina fuera del uso habitual, no completa su proceso de investigación y de utilización en seres humanos, pero aparecen nuevos dispositivos que son los que retoman esto. Aparecen, en México tenemos 2 dispositivos, uno que es el Washman, otro que es el Amulet, y estos vienen a tener un sustento en estudios que al día de hoy llevan más de 5 años de seguimiento, que es el Proteca F y el Prevail. Esto básicamente con Washman, y esos estudios a 5 años han demostrado que la incidencia de evento vascular isquémico, ya sea con anticoagulante o con el dispositivo, no hay una diferencia marcada, por lo tanto
son no inferiores al tratamiento con anticoagulantes. O sea, se comprueba el principio de no inferioridad, contra el tratamiento estándar. Entonces, lo puedes hacer. El segundo es quitarle al riesgo al paciente del EBC hemorrágico, claro, porque le das el anticoagulante, pero ahora tienes el riesgo hemorrágico o gastrointestinal. Y con un solo evento gastrointestinal, hemorrágico o vascular cerebral, tienes perdido todo el beneficio que le pudiste haber dado con los anticoagulantes. Y entonces ahora aparece esto, y el Prevail y el Protec-AF básicamente demuestran que a 5 años la mortalidad de estos pacientes disminuye y que la calidad de vida del paciente aumenta. Y que esto es aplicable tanto a hombres como a mujeres, tanto a pacientes menores de 70 a 75 años o mayores de 75. Claro. ¿Cuál ha sido la limitante hasta ahorita? Bueno, hay grupos reticentes a emplearlo. ¿Por qué? Porque no deja de ser un procedimiento invasivo que tienes el riesgo. ¿Qué riesgo? El riesgo básicamente del taponamiento cardíaco, la perforación. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de la secuencia de pasos para la gente que no está muy habituada al cierre percutáneo de la orejuela izquierda? ¿Qué son los puntos básicos importantes desde el punto de vista anatómico de la orejuela izquierda y el procedimiento, cómo lo hace? El punto más importante desde el vista anatómico, el médico que va a hacer esto tiene que conocer la anatomía de la orejuela y saber que hay distintas anatomías. La más conocida, que si el saco de viento, el ala de pollo, el cactus, que son morfologías que cuando uno lo ve te recuerda lo que estás hablando. Desde el punto de vista anatómico, la más compleja para manejar es la forma del saco, el ala de pollo. La más compleja por la curvatura, por lo que tiene. Ya decidiste que el paciente tiene que ir a un cierre de orejuela. ¿En base a qué? En base a su riesgo 2. Riesgo tromboembólico y riesgo hemorrágico. ¿Qué estamos utilizando ahora para calificar esos dos riesgos? La escala de CHAS-2, VAS, y la escala de Hasbled, que están bien documentadas, bien fundamentadas desde hace ya 8 años o más, que nos pueden servir para evaluar el riesgo de esto. Decidiste que el paciente por alguna circunstancia no puede tomar anticoagulantes, tiene un CHAS-2 de más de 2 puntos, 3, 4 puntos, y decides que hay que llevarlo a cierre. Aparte de la anatomía de la orejuela, tienes que conocer una técnica que durante algún tiempo estuvo a punto de perderse, claro, la punción transeptal. Y la punción transeptal tiene que ser una punción transeptal idealmente o es una exigencia guiada por ultrasonidos. ¿Por qué? Porque no va a ser la punción transeptal como la hemos hecho para abordar la mitral. Ahora va a ser una punción transeptal donde te vas a ir más hacia atrás, más hacia la parte posterior y más inferior. ¿Sí? Ahí comienza primero el problema. No lo puedes hacer por fluoroscopía con seguridad. Y después el manejo de las guías y el manejo del dispositivo. Dependiendo de la anatomía, cualquiera de los dos dispositivos te podría servir para el 90% de los casos. Pero hay un pequeño número de casos donde básicamente la diferencia es la profundidad y la angulación que tenga la orejuela para que tú puedas decidir qué dispositivo tienes que poner. Hay pequeñas cosas que ya finezas de la técnica. Si es una orejuela muy lobulada y tienes un lóbulo muy cercano al ostium, pues probablemente necesites utilizar un dispositivo que te garantice cerrar desde la entrada del ostium de la orejuela y tendrás que ir por un dispositivo en especial, pero en términos generales... Okay. Ahora, una vez que está cerrada la orejuela izquierda, el paciente, digamos que queda resuelto el riesgo de un fenómeno embólico. Sin embargo, esto es hasta después de que se ha endotelizado por completo el dispositivo y ahora sí realmente aislado la circulación intraauricular de esa orejuela. Algo de lo que se ha discutido mucho es que sonaba hasta cierto punto incongruente que tú decidieras cerrarle la orejuela izquierda a alguien por el riesgo de sangrado o por el antecedente de una hemorragia grave y que una vez puesto el dispositivo requiriera de este tratamiento de manera temporal. ¿Qué nos puedes decir tú, Joel, en tu experiencia? ¿Cómo has manejado, cómo has resuelto ese problema? En el grupo que nosotros tenido oportunidad de tratar, ya no estamos utilizando anticoagulación oral. Tal y como tú dices, fue la primera protocolo que establece Protec. El estudio Protec establece que los primeros 6 meses tiene que ir con anticoagulación oral para permitir la endotelización del dispositivo y evitar, y es una incongruencia, como tú dices, y una de las críticas fuertes del procedimiento. Después algunos estudios, como el estudio ASAP, analiza un grupo muy pequeño de pacientes que dice, estos pacientes es imposible darles anticoagulantes.
y se manejan con solo terapia antiplaquetaria dual. ¿Qué hemos hecho nosotros a partir de ahí? Y nuestra experiencia, bueno, no puede competir con la experiencia de Protect, Prevail, pero no estamos utilizando anticoagulantes ya. Damos solamente terapia dual antiplaquetaria. Durante 6 meses, hacemos un eco de control a los 3 meses para tener certeza de que el dispositivo sigue ahí, de que hemos ocluido totalmente y que no hay trombos en el dispositivo. Porque ha sido una también de los temores de que se ha documentado la presencia de trombos sobre el dispositivo. Pero pareciera ser, de acuerdo con el reporte francés que acaba de salir, que está muy asociado, yo creo, a la técnica y al seguimiento del paciente. ¿Por qué? Porque en ese grupo cerca del 30% de los pacientes se fueron sin terapia alguna. Sí. Ahora, concluyendo un poquito sobre las indicaciones, que finalmente es el mensaje que queremos dejar claro. ¿Quién es tu candidato ideal? El candidato ideal es el paciente FA no valvular, o sea que no tiene estenosis mitral, que no pueda tomar anticoagulantes por el alto riesgo de sangrado. Ahorita actualmente se hace también por su profesión, por la posibilidad de un accidente, pero básicamente que no pueda tomar anticoagulantes por alguna razón. Okay. Y yo te levanto un poquito la duda. ¿Qué tal el paciente que, a pesar de estar con tratamiento correcto con anticoagulación, desarrolla un nuevo EBC? Esa es de las nuevas indicaciones que se han ido abriendo, esa es una indicación clara. El paciente con terapia anticoagulante bien llevada, ahí está el problema, Gerardo, que sea bien llevada y tiene EBC o documentas que tiene trombo en la orejuela, es indicado cerrar. Ahora, en ese paciente lo que hay que hacer es ajustar bien los anticoagulantes un tiempo, demostrar que el trombo se lisó y podría cerrar la orejuela. De acuerdo. Esos son la indicación clara donde ahorita nadie te cuestionaría poner. Sí, por supuesto. Eso junto con quizás plantear hacer una ablación de esa... También ahí tienes que trabajar en conjunto con el electrofisiólogo porque hay pacientes que aún llevados a un aislamiento de venas pulmonares y a un tratamiento también de ablación de la orejuela, que lo hacen, tienen una carga arrítmica muy grande y el electrofisiólogo te va a decir, Gerardo, este paciente la probabilidad de FA paroxística es muy alta y por lo tanto la posibilidad de evento, porque además este paciente es de alto riesgo, porque después de la ablación ya nadie le hace caso, pues ya le hicimos ablación, ya quedó curado. Y entonces ese paciente sí, es de alto riesgo y tienes que ir por él. Perfecto. Bueno, pues creo que hemos cubierto básicamente todos los aspectos importantes del cierre percutáneo de orejuela izquierda y Joel, te agradezco nuevamente tu participación y nos vemos pronto. Gerardo, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, continuamos con las actividades de CITIC.